Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es domingo tercero del tiempo ordinario, ciclo B. Y la palabra de Dios para este domingo es la siguiente. Vamos meditándola. La primera lectura es sobre el libro de Jonás, el profeta Jonás. El capítulo 3, versículo 1 al 5 y versículo 10. Dice: En aquellos días vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo el Señor. Dios nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 24, versículo 4bc al 5ab y versículo 6 al 7bc y 8 al 9. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Como vemos, esta palabra del Antiguo Testamento, la lectura del profeta Jonás y el Salmo 24, nos pone frente a la conversión. Ese es el tema del día de hoy. Después de que hemos visto al Señor ser proclamado como el Mesías, el Salvador del mundo, después de que lo hemos visto predicar el Evangelio, sanar enfermos y escoger a sus discípulos, ahora lo vemos en una irrupción explícita. Jesucristo levanta la voz para poner condición
a aquellos que verdaderamente deseen seguirlo. Y esa condición que pone el Señor es la conversión. Convertíos y seguidme, dice el Señor. Esta conversión no es simplemente un ejercicio mental, o no es simplemente un cumplimiento de un rito. Muchas personas creen que están convertidas y hasta con derechos de salvación porque simplemente dicen mentalmente dicen creer en Dios. Dicen que alaban a Dios. Dicen que cumplen con requisitos de la religión. Pero recordemos que el Señor también lo advirtió. Dice, este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está muy lejos de mí. Así dice el Señor Jesús. Por otro lado dice, muchos dicen Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, la conversión no es simplemente un ejercicio mental de una aceptación del Señor mentalmente porque yo lo piense. La conversión no es simplemente un aceptar al Señor porque yo cumpla con algunos ritos o porque yo lo diga solo con la boca. ¿Se acuerdan de aquella otra frase o versículo de la Biblia cuando dice que se salva, o algunos lo creen así, que se salva con solo aceptar a Cristo en su corazón y proclamarlo con su boca? Es palabra de Dios, por supuesto que sí, ese versículo. Y es totalmente una verdad, pero hay que entenderlo, porque decir que el que acepta a Jesús en su corazón, ¿qué quiere decir esto? Aceptar a Jesús en el corazón. Cualquiera puede decir que es un sentimiento, sí, yo lo acepto en mi corazón y punto. Cualquiera puede decir que es un pensamiento, yo pienso que lo acepto en mi corazón. Cualquiera puede decir que, bueno, ahí se le agrega y proclame con la boca que Él es mi Salvador, que con solo que yo proclame, que yo diga que Cristo es mi Salvador, ya yo estoy convertido. Pero están olvidando que cuando se dice que el que acepta a Jesús en su corazón, corazón en la Biblia significa todo el ser de la persona. ¿Ven ustedes? Es que una cosa es lo que podemos entender o lo que nos pueda convenir, y otra cosa es lo que la Biblia dice, como la Biblia lo dice. Aceptar a Cristo con el corazón, en el corazón, significa el compromiso mío, el compromiso de la persona a convertirse totalmente a Cristo, a transformarse en Cristo, totalmente todo su ser, sus pensamientos, sus sentimientos, sus
acciones, toda la persona en Cristo. Eso es lo que significa. Proclamar a Cristo con la boca es el compromiso, el sello que pone la persona que ha aceptado a Cristo en su corazón, con su boca, claro, sella el compromiso de haberse entregado totalmente al Señor. Aquí en Guanacaste, en Costa Rica, dicen una frase los campesinos de antes, dicen: al buey se le conoce por el cacho y al hombre por su palabra. Pues eso más o menos es lo que quiere decir. Aceptar a Cristo con el corazón y que la boca proclame que Cristo es mi Salvador, pues quiere decir que hay un compromiso de palabra que implica toda la vida de la persona. Eso es lo que significa. No es simplemente una cuestión externa, es algo profundo. Entonces seguimos con la palabra de Dios de este domingo tercero del tiempo ordinario. Seguir a Cristo implica, significa trabajar por la transformación de la propia persona y del mundo. Eso es lo que significa. Para que haya un cambio en mi persona, conversión, y para que haya un cambio en mi familia, en mi pueblo, en mi comunidad, conversión social. Por eso la lectura del profeta Jonás, vea que no es que Jonás vaya persona por persona a decirle que se convierta, sino que él lanza un grito a toda la comunidad, a todo Nínive. El Señor quiere una conversión social también, un cambio de la sociedad. Por supuesto, como decía San Juan Pablo II, nuestro gran Papa, esa conversión social comenzará cuando empecemos a convertirnos en nuestros corazones. Hay una llamada en la palabra de Dios a la conversión. Y hay también una oración. La oración que acabamos de rezar con el Salmo 24. Un pedirle al Señor que nos instruya en sus sendas. Porque somos ignorantes. Porque somos incapaces. Porque a veces ni siquiera sabemos cómo convertirnos, cómo cambiar. Porque necesitamos del auxilio del Señor. El mismo Señor nos dice: sin mí nada podéis hacer. Por eso entre nosotros nunca puede existir la condena. Entre nosotros nunca puede existir el juicio, la crítica, la murmuración, porque nosotros, recordemos, nada podemos. Y si el Señor nos pide que nos convirtamos, Él también nos está poniendo el remedio, que le pidamos esa conversión, que supliquemos esa conversión. Y yo pienso que cuando ya la persona comienza a suplicar a Dios que le ayude a convertirse, que le instruya en sus caminos, ya esa persona se está convirtiendo. También el Señor nos sigue hablando ahora a través de la primera carta
del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 29 al 31. Hermanos, os digo esto, el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no lo poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la apariencia de este mundo se termina. El Señor continúa en su palabra llamándonos a la conversión. Ahora nos da otra enseñanza: vivir desprendidos de todo lo de este mundo, vivir desasidos de las cosas y de las personas, libres para poder volar a Dios. Recordemos a nuestro Padre San Juan de la Cruz, cuando él dice que los pajarillos a veces no pueden volar porque se les enredan hilillos en sus patitas. Pues a nosotros se nos enredan hilillos en nuestros pies y son los que no nos dejan volar. Son esos apegos, son esas necesidades que nos creamos y que al final ni existen, no las necesitamos para nada. Debemos vivir desprendidos aún de las personas. Yo pienso que la más grande enseñanza es que una madre que ha llevado su hijo en el vientre por 9 meses, lo vea en un momento salir de ella para ser una persona totalmente distinta a ella, con su vida propia, con su historia propia que hacer. El amor de una madre por un hijo debe de ser infinito. Igualmente el amor de un hijo por una madre, por un padre, lo mismo. Pero son personas distintas. Y los apegos, las sobreprotecciones y todo eso es dañino. Y la palabra de Dios nos advierte que es malo. Debemos vivir en libertad, la libertad de los hijos de Dios, y mucho menos a los vicios, a las cosas ya pecaminosas de este mundo. Ahora seguimos y terminamos con el Santo Evangelio del evangelista San Marcos, en el capítulo 1, versículo 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
el llamamiento del Señor a las personas para que lo sigan, la invitación que Jesús hace a las personas a la salvación está acompañada por el grito: convertíos y creed en la buena noticia. Y vemos cómo aquí el ejemplo de los primeros discípulos, que dejando todo lo que hacían, inmediatamente estaban en su trabajo, estaban con sus familiares, con su padre, dice aquí, los hijos de Zebedeo, y dejándolo todo inmediatamente, al escuchar la palabra, la voz del Señor, lo siguieron. Lo siguieron convirtiéndose, cambiando de vida, de pescadores de animales del mar. Ahora Jesús los convierte en pescadores de hombres. Hay una frase clarísima que nos indica lo que significa conversión. Convertíos. Usted ahora es una cosa, después de convertido es otra. Usted tiene estas costumbres, se convierte, ahora tendrá otras. Usted tiene estos pensamientos, se convierte, ahora piensa distinto, piensa como Dios. Usted siente, tiene estos sentimientos, ahora convertido, tiene estos otros, los sentimientos de Jesús. Usted actúa de esta manera, hace las cosas de esta manera, trata a las personas de esta manera, ahora convertido, las trata, las hace de la manera de Jesús. La conversión más grande, la que el Señor quiere, es la de venir Él mismo a habitarnos, a vivir con nosotros en su divina voluntad. Vivir en la divina voluntad es el camino más seguro, es la realización total de todo lo que el Señor nos pide en esta palabra. Dispongámonos hoy a dejarlo todo para decirle al Señor: Señor, instrúyeme en tus sendas. Ven a vivir con tu divina voluntad a mí. Ven para que yo viva ya el reino de los cielos en esta tierra, en tu divina voluntad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Los abrazo con todo mi corazón. Los amo con toda mi alma. Y si Dios quiere, mañana continuamos.